epilepsia y trastorno del sueño, que es un lugar donde se estudia a todos los pacientes que tienen la sospecha o la evidencia de alguna enfermedad neurológica que le produce epilepsia o a veces trastorno en el sueño. Por ejemplo, un niño que tuvo algunos movimientos anormales, sacudidas, o de pronto que la maestra o la madre observa que tiene una mirada perdida, que antes se hablaba de la ausencia famosa. Bueno, cualquiera de esos cuadros pueden estar representando una patología neurológica donde el cerebro, por alguna circunstancia, tiene una serie de trastornos eléctricos que se manifiestan de esa manera. En la unidad de trastornos del sueño y epilepsia básicamente es una unidad de diagnóstico, que lo que hacemos son estudios complementarios de polisomnografía, electroencefalograma, videoelectroencefalograma, que pueden ser prolongados de 24 horas o de la cantidad de horas que el neurólogo referente que solicite el estudio pida, pero lo máximo que hacemos si son 24 horas el paciente internado haciéndose un videoelectroencefalograma. Lo que es la patología del sueño en sí es una patología que se trabaja en conjunto entre el neurólogo y el neumonólogo. Esencialmente acá los estudios que hacemos nosotros son a pacientes desde recién nacido hasta niños en edad pediátrica, incluso incluiría eso la adolescencia, y lo que hacemos esencialmente es, según la enfermedad de los pacientes, hay algunas relaciones con algún trastorno en el sueño. Por ejemplo, pacientes con algún síndrome genético, por decirlo, niños con síndrome Down, no todos, pero algunos, tienen una patología en el sueño, por lo cual vienen, por ejemplo, y se estudian acá, y así con otros síndromes genéticos. También tenemos pacientes con alguna enfermedad de tipo neuromuscular, que son pacientes con debilidad muscular, que lo vemos en conjunto con los neurólogos, y que tienden a tener algún trastorno en el sueño, hacemos estudios acá. Y también, cosa que es frecuente más hacia la época invernal o otoño, pacientes que sin causa aparente hacen algún evento en sueño, alguna pausa respiratoria, coloración azulada, durmiendo, por lo cual uno, en función de la evaluación que hace entre el neurólogo y el neumonólogo, decidimos hacer un estudio. Los estudios que hacemos acá, el estudio en sí para el trastorno respiratorio del sueño por excelencia, y el que hacemos acá, se llama polisomnografía. Es un estudio en el cual uno le coloca una serie de cables en la cabeza, digamos, del paciente, y otra serie de sensores, tanto a nivel ocular, a nivel del mentón, a nivel nasal, tórax y abdomen. Y bueno, eso hace todo un registro durante toda una noche o durante toda una siesta. Se lo hace durante un tiempo determinado, el paciente está dormido, y después ese registro lo evaluamos nosotros después, y en función de eso hacemos un diagnóstico. Y en función de ese diagnóstico, que puede ser muy variable, se indica el tratamiento a seguir. Los diagnósticos son muy variables, y a raíz de eso es que los tratamientos pueden ser muy variables. Entonces por eso es que son estudios que son muy complejos y que se realizan en un lugar muy específico y que requieren a la vez de un enfoque muchas veces multidisciplinario. Multidisciplinario significa entre un neumonólogo seguro junto con un neurólogo muchas veces más también. Un paciente que viene a la unidad de trastorno del sueño y epilepsia es un paciente que ha tenido contacto en el sistema de salud con algún otro neurólogo o un neumonólogo y ha detectado que el paciente, por ejemplo, tiene problemas durante el día, como hipersomnia, que es como sueño excesivo durante el día, que ronca mucho. O sea, muchas veces es el familiar el que lo refiere como que el paciente está roncando y hace una pausa respiratoria prolongada. En el caso de los pediátricos, son las madres los que los ven a los bebés mientras duermen, que hacen una pausa respiratoria, le llamamos nosotros. Eso para los trastornos del sueño. Y el paciente con algún problema de epilepsia que viene a la unidad, básicamente lo que tiene son crisis convulsivas o algún tipo de otro episodio ictal, le llamamos nosotros, que pierde el habla, que pierde el conocimiento, que hace crisis de ausencias. Tanto adultos como pediátricos, acá se les hacen los estudios. La epilepsia fundamentalmente es una enfermedad neurológica caracterizada por la manifestación clínica de una actividad eléctrica a nivel de la corteza cerebral anormal. Dentro de la manifestación clínica de la cual hablamos son las crisis convulsivas, y dentro de esa crisis convulsiva lo que normalmente la gente refiere en la consulta son las caídas que nosotros interpretamos con ruptura de contacto, y el posterior movimiento de sacudida, que para nosotros son movimientos tónico-clónicos. Esa es la mayor cantidad de consultas que hacen los pacientes de este tipo de manifestaciones. Ahora,
No solamente es eso, también hay otras manifestaciones como por ejemplo los estados de ausencia o de crisis que nosotros llamamos focales, ¿sí? Hay crisis que son parciales, que no necesariamente tienen la ruptura de contacto o pérdida de conciencia que refiere a la gente, o las crisis que sí lo tienen, que son las crisis generalizadas, que tienen ruptura de contacto, además del movimiento epiléptico o convulsivo que refiere el familiar, el pariente del paciente o el que lo traiga a la consulta, porque cuando hay ruptura de contacto el paciente no sabe qué es lo que ha pasado, tiene amnesia de lo ocurrido. Las crisis convulsivas son las manifestaciones clínicas de una actividad eléctrica anormal en la corteza cerebral, básicamente. Esas crisis convulsivas no necesariamente son las que todo el mundo conoce, que es con caída y movimientos de contractura y relajación, con relajación de esfínteres, sino distintos tipos de epilepsia, según donde el foco epileptógeno se encuentre en la corteza. En primer lugar, cuando es la ausencia, que es digamos, antes se llamaba pequeño mal, y a la epilepsia con las crisis convulsivas, con las caídas y las sacudidas se llamaba gran mal. Esto en la vieja terminología médica y de la gente. Bueno, en la ausencia lo que produce en el chico, por ejemplo, puede estar caminando y de pronto se detiene, ausente, y puede estar en un lugar peligroso, por ejemplo, en medio de la calle, o puede estar arriba de un árbol, o también puede ser en la escuela. De pronto es el chico que para la maestra o los compañeros puede parecer como el chico desatento o que está distraído, pierde la conciencia durante segundos y de pronto, bueno, la recupera y él perdió la conciencia y la memoria de lo que sucedió en esos segundos. Y eso le produce problemas en el desarrollo, le produce problemas en el aprendizaje y, bueno, con lo consiguiente, después posterior, sí, discapacidad, ¿verdad? Porque un chico que tuvo problemas, que si es diagnosticado a tiempo y de la manera adecuada, tiene un tratamiento y anda perfectamente. El diagnóstico es clínico, o sea, la mejor forma es cuando algún personal de salud la ve y la puede describir de mejor manera, pero lo habitual es que llegue el familiar del paciente con el paciente a la consulta refiriendo qué es lo que le aconteció al paciente. Existen métodos complementarios de diagnóstico, entre esos lo más habitual es el estudio electrofisiológico que nos muestra el registro de la actividad eléctrica cortical, con distintas técnicas de activación y con otros enfoques que nos ayudan a ver si es una actividad eléctrica o no. Una crisis epiléptica consiste generalmente en ruptura de contacto, que es el término médico que usamos nosotros, que es la pérdida de la conciencia, y es la forma más frecuente, ¿no? La forma de presentación generalizada de la crisis convulsiva, que es la caída por ruptura de contacto o pérdida de la conciencia, que es lo que refiere la gente, con movimientos de sacudidas, que dicen a veces que nosotros los interpretamos como movimientos tónico-clónicos. Esa es la forma más común de crisis generalizada. En realidad, existen a lo largo del tiempo, existieron muchas formas de clasificación de la epilepsia. La última es la del año pasado, en marzo del 2017, que trata de hacer un relato, una unión entre la clasificación del tipo de crisis convulsiva con el sustrato patológico del paciente. Por eso recién hacía referencia que es importante saber los antecedentes de enfermedad y los antecedentes personales de una persona. Todo eso se hace en un interrogatorio y se le pide, entre otras cosas, como método complementario, fundamentalmente el electroencefalograma o un video electroencefalograma, que es el registro filmado aparte del registro de la actividad cortical mediante una computadora. Pero los picos etarios donde mayormente frecuentemente se presentan son en la adolescencia y en la senectud, pero se presentan a lo largo de toda la vida de la persona. Y es importante también hacer una serie de preguntas en el interrogatorio, por ejemplo, desde el registro de cómo fue el parto, cómo fue el embarazo, qué antecedentes de enfermedad tuvo en la infancia, en la adolescencia, o con qué enfermedades de base cursa su vida el paciente, como así también si es que no presenta antecedentes de enfermedad.
Existen, a grandes rasgos, epilepsias secundarias a un problema de base y epilepsias primarias, o son las que realmente reciben el nombre de epilepsia. Esas epilepsias, esos debut de estas epilepsias de origen neurológico, los picos etarios de debut son en la adolescencia y en la senectud para personas adultas. En personas pediátricas, bueno, hay que hacer toda una valoración desde que nace y desde el momento en que la mamá está embarazada, cómo fue su embarazo, del momento del nacimiento y cómo fue su infancia. Esto se da habitualmente, hay mayor porcentaje en los extremos de la vida, en la niñez y en el adulto mayor. Se piensa que en el adulto mayor, porque va perdiéndose algunas neuronas durante el desarrollo de la edad, por algunos problemas circulatorios y demás, y en la niñez, bueno, muchas veces está relacionado con trastornos en el parto o en el periparto o en el embarazo, donde a veces trastornos de hipoxia periparto producen daño cerebral, que esto se manifiesta en la niñez. O sea, en la niñez se lo diagnostica habitualmente y se hacen tratamientos que habitualmente al cabo de años se va retirando la medicación y el paciente puede quedar sin medicación, pero siempre atento a que no aparezca la crisis. Lo riesgoso es, primero, en la ausencia habitualmente el riesgo es menor, pero lo riesgoso es en las crisis convulsivas mayores, donde hay pérdida de conocimiento siempre, donde hay sacudidas tónico-clónicas, el paciente se pone rígido y después tiene movimientos anormales. Eso, como es con pérdida de conocimiento, puede caerse arriba del fuego, puede lastimarse, o puede, si está con un termo, con agua caliente, se puede quemar. Esos son los problemas mayores. Después puede ser también que de pronto, si está comiendo, pueda tener una asfixia por el alimento, pero en general eso no ocurre. Es muy común que cuando una persona tiene una crisis convulsiva, bueno, todo el mundo se asusta y tratan de introducir algo en la boca. Y eso no se debe hacer porque corre riesgo. Las contracciones estas son con mucha potencia, con mucha tensión muscular, y si alguien introduce un dedo en la boca para evitar que la lengua se vaya hacia atrás y le produzca asfixia, es riesgoso, le puede cortar un dedo. Por lo tanto, lo que sí hay que hacer es ponerle una protección en la cabeza, porque las sacudidas en el piso o en la pared pueden producir lesiones, poner un almohadón o la mano para que los movimientos no eviten el golpe en el piso o en alguna superficie dura, ponerlo de costado, porque si hay una broncoaspiración, hay un reflujo del alimento que está en el estómago para que no vaya a la parte respiratoria. Bueno, y esperar. Habitualmente, la mayoría de las veces, la convulsión cede espontáneamente y después queda un sueño que le llamamos sopor postconvulsivo. Es un sueño profundo donde no se lo puede despertar, o sea, a pesar de que hagamos el intento, y hay un ronquido, que eso nos da la pauta y el indicio de que eso se trató de una crisis convulsiva. Hay que trasladarlo al hospital o al centro de salud más cercano. Bueno, se hace un diagnóstico y habitualmente cuando es la primera vez el paciente puede quedar internado y estudiarlo. Y hay que ver si tiene relación con la fiebre o no. Crisis convulsiva, lo que hay que hacer, existe mucho la creencia de que el paciente puede llegar a tragarse la lengua, así lo refieren algunos familiares. Eso no es tan así. Incluso hay gente que se ha lastimado en aras de ayudar al paciente porque dicen, doctor, yo le puse el dedo en la boca. Eso no se hace, no es recomendable. Lo que sí se puede hacer es fundamental es evitar los golpes en la cabeza por esas sacudidas y esa caída al piso. Entonces, cuando el paciente, generalmente uno no ve la caída, uno ya lo ve al paciente en el piso con los movimientos, lo que se hace es tratar de proteger la cabeza de golpes. Se lo pone de costado izquierdo, de costado derecho, cualquiera fuera el costado, pero es fundamental ponerlo de costado y evitar esos golpes en la cabeza. No poner ningún objeto, ni el dedo en la boca, porque es
motivo de lastimar, de que la persona que ayuda se lastime, y la lengua no se traga. Eso es un concepto que viene arraigado de mucho tiempo, un mito tal vez, un concepto popular, que se cree que la lengua se traga. No se traga la lengua, a lo sumo el paciente puede lastimarse, que es lo que nosotros vemos en un paciente postictal, postconvulsivo, son los estigmas convulsivos, pero no existe, no es una realidad que se va a tragar la lengua. Y fundamental, lo que cualquier neurólogo va a hacer cuando reciba al paciente es preguntar el tiempo que estuvo convulsando. O sea, registro de la hora a la que comienza la crisis convulsiva y cuánto dura. Y dos factores de riesgo, dos situaciones que son altamente complicadas. Primero, que el paciente no haya dejado de convulsar por más de 5 minutos, ¿sí? Y segundo, que se hayan presentado crisis convulsivas separadas por un periodo breve de tiempo y en el periodo que no estuvo convulsando el paciente no haya recuperado totalmente la conciencia. Esas son dos situaciones de alto riesgo en el cual sí o sí hay que consultar una guardia, ¿sí? Fundamental hacer llegar al paciente a la emergencia, pero esas cosas, esas premisas, tomar el tiempo de que comenzó la crisis convulsiva, ver cómo evoluciona y tratar de ver, porque el médico va a preguntar, para poder dar mayor detalle en la descripción de lo que vio la persona que acompaña al paciente hacia la guardia o hacia el lugar donde está el médico. Los electroencefalogramas consisten en monitorear la actividad cerebral del paciente a través de unos electrodos de registro puestos en el cuero cabelludo y una cámara. Mientras registramos la actividad cerebral, los vamos filmando. Eso es un video electroencefalograma. Básicamente nos da información de las características clínicas del episodio, el comportamiento básicamente del paciente durante el episodio y su actividad cerebral en ese momento. Sirve mucho el videoelectro para determinar si el paciente, las crisis que tiene son de origen psicógeno o son de una patología neurológica que precisa una medicación para esos episodios ictales o no. Básicamente se usa el uso amplio del videoelectro es para eso, para diferenciar crisis psicógenas de crisis epilépticas neurológicas. Y cuando son videos electros prolongados de 24 horas, como hablaban, sirven previos a la cirugía de los pacientes. El saber el origen cerebral del problema epiléptico hace que la cirugía sea mucho más exitosa en el caso de cirugías de epilepsia. Esta es una unidad que viene como a complementar la parte quirúrgica de la epilepsia. Previos a las cirugías, todos los pacientes deben tener un videoelectroencefalograma y es el único lugar del CIPROSA donde se realiza ese estudio, es acá. Gracias al examen complementario que nos ayude al diagnóstico, va a ser el tratamiento que recibe el paciente. Hay que hacer un diagnóstico de certeza de que se trata de una epilepsia, ya sea de las crisis menores o las crisis mayores con convulsiones. Y hay un tratamiento preventivo que es, en primer lugar, evitar el insomnio, tratar de que el sueño sea adecuado, evitar los ruidos en exceso, las luces de distintos colores, o sea, los videojuegos, esos que son agresivos. Eso para todos los chicos que tienen este problema de enfermedad. Y por otro lado, el tratamiento es farmacológico, es con medicación que está todo protocolizado, donde se le da la droga adecuada. Habitualmente son 1 o 2 medicamentos que lo debe tomar diariamente sin interrupción, porque el hecho de cortar la medicación puede producir una crisis. Los tratamientos son básicamente farmacológicos en el caso de la epilepsia y también funciona aquí el programa de epilepsia que tiene la provincia. Entonces el paciente, una vez que se realizó el electroencefalograma, se diagnosticó su epilepsia, ingresa al programa de epilepsia, que lo hacemos en esta misma unidad, y recibe el tratamiento 100% gratuito y completo de su epilepsia. Se hace su ficha de ingreso, que justo tenemos acá es donde lo hacemos el ingreso. Hacemos la ficha de ingreso del paciente, que él queda con su carnet que está en el programa, y ya todos los meses con ese carnet se le hace la receta y retira la medicación. Todo en forma gratuita, 100% de cobertura. Toda la vida del paciente, desde el paciente pediátrico, en el momento neonatal, pediátrico, adulto, el adulto mayor. En la unidad, por suerte, tenemos la neuropediatra y estamos los neurólogos de adultos también, entonces podemos responder a la demanda de los dos grupos etarios más frecuentes.